a cuestiones de sinónimos y de antónimos, pero de pronto se llegan a encontrar una que otra pregunta que tiene que ver con otros tipos de relaciones semánticas, ¿no? Es decir, la cuestión de los homónimos o de los homófonos, ¿vale? Los homógrafos prácticamente no los comentamos o no los revisamos con particular atención, porque pues un homógrafo, recuerden que ¿qué es un homógrafo? A ver, por ahí, ¿qué recuerdan que hemos establecido en su momento o en sus clases habituales que son los homógrafos? Mientras lo están escribiendo o lo comentan, déjenme, les voy compartiendo la pantalla de lo que vamos a revisar el día de hoy. Hmm, Entonces, chicos, nadie se acuerda de cuáles son los homógrafos, cuál es el sentido ahí de esta expresión. ¿Qué son los homógrafos? Exacto, no son palabras que se escriben. Homo, recuerden que es un prefijo que hemos comentado, tiene que ver con el uso de la H, que significa igual, ¿no? Y grafos, grafías, ¿no? Entonces, los homógrafos, de forma evidente, se refiere a palabras que se escriben igual, ¿vale? Pero efectivamente sus significados son distintos o pueden tener distintos significados y esto tiene que ver más con el contexto, ¿no? Con el contexto de uso de la palabrita. Entonces, efectivamente, como ya lo están escribiendo por aquí algunos de ustedes, efectivamente son estas palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes. Entonces, por esa razón, pues en sus exámenes no tiene particular relevancia la cuestión de los homógrafos, porque de todos modos, aunque me pidieran el homógrafo de alguna palabra, pues evidentemente tendría que elegir otra que se escribe exactamente igual y pues ahí no hay ninguna complicación para determinar. Independientemente del contexto, pues no existe complicación para determinar cuál debería ser la palabra, ¿no? Sería muy evidente. Entonces, en sus exámenes, les reitero, mayormente se reduce a la cuestión de sinónimos y de antónimos, pero no sé si han notado, a lo mejor ya no ha sido tan presente en los últimos exámenes de admisión que han hecho durante este año o en estos últimos exámenes que hayan realizado, pero de repente llegan a venir preguntas donde ustedes tienen que completar el espacio, ¿no? Recuerden que de pronto es un contexto o es un formato más bien de pregunta, quiero decir. Tienen que completar el espacio y esos espacios que tienen que completar implica que elijan la palabra adecuada según el contexto y les ponen una serie de opciones, normalmente son dos, tres palabras las que tienen que completar espacios, les ponen algunas opciones que van a estar determinadas mayormente por pues estas variaciones de significado que pueden tener algunas palabras y por esta cercanía o por este parecido que existen entre esas palabras. Estamos hablando específicamente de las palabras eh, polisémicas o polisemánticas. No, no, perdón, no polisémicas. Quiero decir, parónimas, me refiero, ¿no? Perdón por la equivocación. Entonces, ojo. Este link, igualmente como los otros que estuvimos revisando ayer, por ejemplo, ya se los compartí, ¿no? Por si de pronto, lo mismo que les decía ayer, ¿no? Que luego no lo encuentran, que luego no saben dónde quedó y tal. Se los voy a volver a compartir acá, se los dejo en el chat. Pero igual, hay varias cosas que aquí pueden ser de utilidad o que les pueden llegar a servir. Vean, de hecho, hay algunos ejercicios para aquellos que de repente se les llega a complicar el uso de la H, si se debe escribir con H o sin H, si se debe escribir con G o con J, con B o con V.
Digo, desgraciadamente, cosas con B o V, G o J no son realmente comunes en sus exámenes. Normalmente se reduce al uso de la H, de la X, de la S, de la C, de la Z, sus combinaciones entre estas grafías. Pero bueno, al menos de pronto pueden encontrar cosas que si les interesa, vean, aquí pueden encontrar algunos ejercicios complementarios finalmente, ¿no? Yo creo que algunas cosas son muy obvias. O sea, me parece que estos ejercicios, al menos del principio, sí son muy simples, son muy evidentes, pero a lo mejor habrá algunas personas que les sirva de algo, ¿no? O sea, que les pueda servir como para estar revisando estos ejercicios y ya saben, ¿no? Se van moviendo en la flechita hacia el frente, donde dice índice, y vean, aquí hay algunas que a lo mejor pueden ser un poquito más complicadas, entre comillas, ¿no? O sea, la cuestión de inhibición, por ejemplo, si se escribe con H o sin H, o roer, o bueno, roído de roer específicamente, si se escribe con H o sin H. Entonces, a lo mejor estas pueden ser un poquito más útiles, las de la segunda parte, pero bueno, ahí las tienen, ¿no? Ahí tienen por si de pronto... Ah, de hecho aquí viene una palabra que le salió recientemente en alguno de los últimos exámenes de admisión que hicieron. Es buhardilla con H o sin H, ¿no? Aquí, a ver si se acuerdan qué significa esa palabra. En el segundo vienen un poco más complejos. Ah, justo, efectivamente, coronel. Qué bueno que ya los has revisado. Entonces, aquí pueden ir checando estas cuestiones, ¿no? Pero bueno. Volviendo a lo que nos interesa para este momento, pues aquí también hay algunas cosas que les pueden servir de práctica, ¿no? Y justo son estas cuestiones de las palabras homónimas y de las palabras parónimas, que es lo que vamos a practicar ahorita un poquito en estos minutos que tenemos disponibles. Entonces, igual, ¿no? Les reitero, pues hay cuestiones que podrán ser un poquito más complejas que otras, algunas opciones o algunas preguntas pueden llegar a complicarse un poquito con respecto a las otras y a veces es muy evidente. Aquí pues nada más tienen dos opciones de respuesta entre lo que se presenta. Y aquí, por ejemplo, pues estas mismas ejercicios les pueden servir para que igualmente estén practicando, como pueden notar, cuestiones de grafías. Recuerden que las palabras, dijimos, homófonas en su momento son las que suenan igual, pero se escriben diferente. De pronto, en este tipo de palabras homófonas es donde se llegan a presentar errores al momento de escribirlas, al momento o en el contexto de preguntas de grafías específicamente. Entonces, también les ayuda a fortalecer esa parte, a tener como mayor claridad de aspectos de grafías de manera concreta. Y tenemos un primer ejemplo, ¿no? Policarpo no vendrá porque tiene que, y tenemos errar con H y errar sin H. Entonces, de pronto ese es como un tipo de contexto que les podrían llegar a poner en sus exámenes, ¿no? Si se las escribieran sin H, pues ustedes sabrían que esa no sería una opción de respuesta correcta, porque en ese contexto nos interesa, hablando de caballos, de colocar una herradura, ¿no? Entendemos que se trata de colocar herradura. Entonces, claro, efectivamente, Rodríguez, la respuesta tendría que ser aquí el inciso B, ¿no? Correcto, Chavarrieta, ¿no? Errar sin H, recuerden que también existe, pero sería en el contexto de fallar, de equivocarse, entre otros significados que podríamos ahorita comentar. Entonces, vean, aquí vamos a empezar a practicar un poco con estas, en un principio con la cuestión de las homónimas, y ahorita vamos al otro conjunto que se nos ofrecía en un inicio, que es la de las palabras parónimas, ¿no? Que también se llegan a presentar en sus exámenes, ese tipo de palabritas. Bueno. Entonces, vamos a la siguiente. Ya saben cómo moverse aquí, ¿eh? En las flechas que están al lado de las enumeraciones del 1 al 20 es para pasar a la siguiente pregunta del conjunto de 20 y en la flecha o las flechas que están al lado de índice son para las que se usan o las que vamos a seguir para cambiar de ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la segunda? Los jóvenes inconformistas se rebelaron contra las restricciones a la libertad de expresión. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Efectivamente, ¿no? Tendríamos que elegir la opción que se escribe con B de bueno, ¿no? Porque recuerden que se trata de
rebelión, ¿no? Si se dan cuenta, si son jóvenes inconformistas, perdón, se trata de rebelde, de rebeldía, de rebelión, y entonces efectivamente deberíamos escribirla con B, ¿no? Bien, ¿qué ponen por acá? Profe, ¿cómo se escribe calle o calle del verbo callar? Bueno, tú mismo estás escribiendo el verbo callar, ¿no? Recuerda lo que hemos comentado. Una de las formas más simples o sencillas de determinar cómo se escribe una palabra es retomando su origen, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que el verbo, y ustedes mismos lo escriben con doble L, al momento de conjugarlo en modo subjuntivo, lo escribiríamos con Y o con doble L. ¿Cuál sería aquí la cuestión para la pregunta de su compañero? Claro, ¿no? Efectivamente tendríamos que escribirlo con doble L, porque recuerden lo que ya hemos dicho en su momento y se los planteo ahorita otra vez. Vamos a conservar el origen de la palabra, ¿no? Entonces, si quiero conjugar el verbo callar en subjuntivo y no sé si se escribe con Y o con doble L, pues me fijo cómo se escribe en infinitivo, ¿no? Y entonces en infinitivo se escribe con doble L, pues conservo esa doble L, la grafía de la doble L. Entonces, la forma correcta evidentemente tendría que ser la segunda, ¿no? Esta calle específicamente, la que se escribe con doble L, de callar. Entonces, calle con doble L puedes referir en algún contexto y esos serían, si yo ofrezco esta palabra en los siguientes enunciados, por decir, la calle es muy angosta y espero que se calle para poder escuchar lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas dos palabras que se están planteando en estos casos, ¿no? Si tuvieran que identificar la relación que existe entre calle en el primer ejemplo y calle en el segundo ejemplo, efectivamente Chavarrieta sería un ejemplo de lo que estábamos mencionando hace un momento de la idea de las palabras homógrafas, ¿no? Son dos palabras que se escriben exactamente igual, pero dependiendo de su contexto, su significado puede ser distinto o tienen significados diferentes, ¿no? Y lo podemos ver acá. En el primer ejemplo entendemos que está funcionando como un sustantivo y que se refiere entonces a pues una zona de tránsito, ¿no? La calle como tal. Y en cambio, en el segundo ejemplo está funcionando como verbo, ¿no? Entonces, de ahí se derivan estas cuestiones. Les reitero que de pronto pueden llegar a generar dudas en cuanto al uso de grafías y tal. Entonces es como matar dos pájaros de un tiro en un sentido, ¿no? Porque con estos ejercicios quiero decir, porque les digo, finalmente están practicando un tanto el uso de grafías y también están practicando, pues finalmente, este tipo de preguntas donde tienen que elegir la respuesta escrita correctamente, ¿no? O completar espacios con la palabra adecuada en ese contexto, ¿vale? Bien. Luego por aquí preguntan, revelaron con V significa sacar a la luz, ¿no? Recuerden que revelar con V como revelar una fotografía o como revelar un secreto, ¿no? Traer algo a la luz o sacar a la luz, ¿no? Ese sería el significado de revelar con V. Bien, ok. Vamos a ver la siguiente. Dice, Pilar es muy antipática. Hoy me he cruzado con ella y ni siquiera me ha dicho, esta está muy sencilla, ¿no? Evidentemente, la respuesta tendría que ser el inciso A. Hola, ¿no? Porque hablamos, claro, del saludo, ¿no? Y entonces tendríamos que elegir el inciso A, claramente. Muy bien. Les digo, ¿no? O sea, son las cuestiones que de repente se presentan en estos ejercicios. Algunos son muy sencillos y otros son un poquito más complejos. Eh, Cuando era joven, esa señora mayor tuvo muchos pretendientes. ¿Cómo escribimos aquí tuvo? Exacto, ¿no? El inciso B o con V, efectivamente, se deriva de tener, ¿no? Y entonces, si en el verbo, en la forma infinitiva del verbo, no existe la grafía V al momento de conjugarse,
y producir ese sonido de B, la palabrita, pues vamos a representarlo con la V. Efectivamente, con B sería un sustantivo, como esta cosa cilíndrica por donde puede correr agua o cualquier cosa como de las tuberías y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, tendría que ser tubo con V. Em, Instalaré una vaca en el coche porque no me caben todos los paquetes en el maletero. Obviamente en este contexto, pues lo único que podemos hacer son suposiciones, ¿no? Aunque no conozcamos de pronto el significado de alguna palabra. Claramente, así es, Basurto, tendríamos que elegir como respuesta el inciso B, ¿no? Porque sabemos que vaca se refiere a un rumiante, ¿no? A un animal, y en cambio, pues en este contexto no tendría sentido referirlo. Entonces, si no conocen la palabra vaca con B, existe y se refiere como a este espacio que tienen en la parte superior, ya no es común, ¿no? Pero los autobuses antiguos o los carros que son como para montaña y tal, ven que tienen en la parte de arriba como una especie de maletero o algo similar, ¿no? Donde se pueden poner cosas o donde se pueden colocar objetos. Entonces, esa sería la idea de la vaca en un auto, en un carro, ¿no? Como el maletero que va arriba en el techito. También revisaremos palabras, pues es que estas son palabras homófonas, ¿no? Justo, vaca con B y vaca con V son palabras homófonas y es justo lo que estamos revisando. ¿O a qué te refieres concretamente, Hernández? Porque ahorita recordamos cuál es el sentido, ¿no? Digo, si necesitan que lo escribamos, lo podemos escribir aquí arribita, así como lo hicimos con sinónimos y antónimos ayer. Recuerden entonces, homófonos o palabras homófonas, ¿no? Cualquiera de la referencia que quieran plantear ahí. Estamos hablando de palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual, ¿no? Entonces se pronuncian igual y al pronunciarse igual, pero tener distinta escritura, pues estamos hablando de un significado distinto, ¿no? Se me estaba pasando esta cuestión del significado distinto. Déjenme, se los agrego por acá. Entonces, palabras que se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Ahí tenemos la idea completa, ¿no? Entonces, estos son, recuerden, las palabras homófonas. Son las que se llegan a presentar de repente. ¿En qué sentido se presentan? Pues en lo que estábamos diciendo, chicos, ¿no? Esta cuestión de que tenemos que elegir la palabra o la oración escrita correctamente y de repente me ponen a lo mejor acá vaca con V. Entonces, en ese contexto yo sé que no es adecuado el uso de esta palabra, ¿no? Entonces, ahí, esos son los homófonos. ¿Vale? Y lo que habíamos dicho ahorita, lo voy a poner aquí abajo, la idea de los homógrafos para que no se les olvide. Tenemos el ejemplo aquí abajo, ¿no? Nada más vamos a agregar como tal, homógrafos. Dijimos que los homógrafos no son particularmente importantes para su examen, solo los estamos recordando entonces con este pequeño ejemplo, pero nos interesan más en todo caso los homófonos, que son los que estamos practicando ahorita, y los parónimos que vamos a ver en un momentito más. Entonces, homógrafos dijimos palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes, ¿no? Ahí nada más lo agrego para que aquellos que tengan dudas sobre esto quede más claro. Déjeme acomodo esto y listo. Bien, ahora sí, entonces vamos a continuar con el conjunto de oraciones y dijimos que en este contexto hablamos de vaca con B. Vale. Siguiente. Aquel presentador tan provocativo denunció a unos individuos que habrían estafado a una pobre anciana. ¿Cuál sería la respuesta aquí?
Claro, estamos hablando de una forma conjugada del verbo haber, ¿no? Y entonces, como hablamos del verbo haber, debemos conservar esa H al principio de la palabra, porque habrían sin H, obviamente es del verbo abrir, ¿no? Entonces, claramente en este contexto, la respuesta correcta sería el inciso B. Luego tenemos la siguiente, dice, los conserjes que abrían todas las puertas del ministerio, pues obviamente aquí es la otra, ¿no? Nos salió inmediatamente después. La empresa ha decidido cambiar el tubo del desagüe porque tiene una fuga, perdón, ¿no? Entonces, claramente ya habíamos elegido hace un momento tubo con V de tener. En este contexto, pues tendría que ser la que refiere al sustantivo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que básicamente les van a poner 10 pares de palabras, una en un contexto y otra en el otro, cada una para que se use de forma adecuada o de forma correcta, ¿no? De manera respectiva. Entonces, ojo, este queso tan sabroso se ha elaborado con leche de vaca. Aquí tenemos el otro referente a esa palabra vaca. Y el otro ola, ¿no? Los periódicos informan de una terrible ola de atentados en Irak. Ojo, aquí entonces ola no se refiere a una ola del mar, sino a una oleada, ¿no? Tiene relación con oleada, o sea, se refiere como a un conjunto, a algo que sucede de forma recurrente y numerosa, ¿no? Se refiere en este contexto de manera específica. Entonces, sigue siendo sin H forzosamente, ¿no? Aunque no estemos hablando de olas del mar, sí, en este contexto seguimos o tendríamos que escribirlo de todos modos sin H. ¿Vale? María del dulce nombre hizo los deberes cuando llegó a casa. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Claro, entendemos en el contexto que se trata de hacer, ¿no? Y entonces escribiríamos definitivamente con H, conservando esa H inicial del verbo. Para preparar la masa, echo el agua muy despacio para que no se formen grumos. Esta es algo, es una expresión o una forma que ya les ha aparecido en alguno de sus exámenes, ¿se acuerdan? Efectivamente, estamos hablando de echar en el contexto. Echar como sinónimo de lanzar, como sinónimo de tirar, como sinónimo de, bueno, depende del contexto. En sus exámenes, por ejemplo, ha llegado a aparecer como echarse a reír, ¿no? Como iniciar algo específicamente, iniciar la risa. ¿No? Es lo que se referiría en ese contexto. Pero sabemos que tendría que ser sin H al principio, ¿no? Entonces recuerden que aquí es hecho que se deriva de echar. Entonces, es a lo que estamos refiriendo aquí en el contexto, echar el agua muy despacio. Bien. Eh, no me atrevo, déjenme ahora borro esto porque pues evidentemente ya no tiene relación ahí. No me atrevo a entrar en esta cueva porque es muy honda. ¿Cómo escribimos onda en ese contexto? ¿Con H o sin H? Aquí al parecer hay un poquito más de duda, ¿no? Piensen en pues la variación de género en hondo, ¿no? Efectivamente, de hendidura, justo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo escribimos hendidura? ¿Cómo escribimos hondo? Si le cambian el género, a lo mejor ya es mucho más evidente. No piensen en honda, piensen en que algo es hondo, de profundo, ¿no? Y entonces... Eso lo escribimos con H, ¿no? De manera concreta. Entonces, en este contexto nos referimos a que a la profundidad de la cueva tendríamos que escribirlo con H. Recuerden que onda sin H se refiere al fenómeno físico, este en el que podemos hablar de ondas de sonido o que podemos hablar de las ondas que se forman en el agua, por ejemplo, cuando arrojamos algún objeto. Entonces, esas serían las ondas, estas formas circulares que podemos distinguir en el agua, por ejemplo. O, bueno, se entiende que las ondas de sonido tienen esta forma circular, ¿no? Entonces, al momento de dispersarse en el espacio. Ondas del cabello, efectivamente, ¿no? O sea, ondulación. Entonces, uno se deriva de ondulación y la otra se deriva de profundidad, ¿vale? Entonces lo podemos
poner aquí al lado por si de pronto es necesario para que quede más largo. Digo, más claro, quiero decir. Ondulación. Y la otra se refiere a profundidad, ¿vale? Entonces ya saben aquí, con H hace referencia a profundidad y sin H hace referencia a ondulación, ¿vale? En este contexto, pues tendríamos que elegir, les decía, el inciso B. Y ahí lo tenemos, ¿no? Como correcto. Bien, voy a quitar esta ya para que de pronto, si necesitan retomar esta idea de que onda sin H es ondulación y onda con H refiere a profundidad, ¿eh? Bien, la siguiente, donde tenemos ahora cavo un hoyo en el jardín con el asadón para plantar un árbol. En este contexto, ¿cómo escribiríamos cabo? Correcto, ¿no? De cavar. Finalmente aquí estamos hablando del verbo cavar y cavar lo escribimos con V, ¿no? Entonces, efectivamente, conservamos esa V al momento de conjugar el verbo. ¿Qué significa cabo con B? ¿Conocemos esa palabra? Con B es sustantivo, ¿no? Un rango exacto puede ser un rango del ejército, militar, puede también referir como a una especie de península, como en Cabo San Lucas, por ejemplo, es una península arenosa, ajá, o el Cabo Cheo López, efectivamente. Em, Puede ser lo que va en un hacha o algo así. Lo que va en un hacha o algo así. Ay, no sé, ¿te refieres como al final de algo? O sea, de donde se agarra. Ajá, sí, justo, te refieres como al extremo de algo o al final de algo, ¿no? Eso es a lo que te estás refiriendo de manera concreta. Ajá, ¿no? Ese es otro significado, exacto, como al fin y al cabo, efectivamente. Sí, ese es otro significado que la palabra cabo con B puede tener. Entonces, vean lo que estábamos diciendo, ¿no? Em, pues que las palabras pueden ser polisemánticas. Y entonces podemos aquí agregar, ya lo decían ustedes, como el cabo Cheo López, puede ser un rango militar, puede ser una península arenosa, específicamente arenosa, ¿no? Eso es como la situación. O como decían nuestros compañeros, el de la hacha. Exacto, como el extremo. El extremo de cualquier cosa es el cabo. Si buscan el extremo de la cuerda, se refieren a el cabo de la cuerda, ¿no? El cabo del palo, el cabo de la herramienta, lo que sea, ¿no? Entonces, efectivamente, no es en sí todo el mango, en este caso, sino específicamente es como el extremo, ¿no? El cabo de la manguera, podríamos pensar, ¿vale? Entonces, podemos poner extremo de algo alargado finalmente, ¿no? Entonces, estamos pensando en el extremo de algo que que tiene cierta extensión o que es alargado, por si de pronto sirve o es de utilidad tener en presencia estos significados que podría llegar a tener la palabra cabo con B, ¿no? Bien, entonces ya aquí dijimos que sería el inciso A. Voy a mover esto. Cada día cuando llego a la tienda, hizo la persiana del escaparate. Pues aquí tendría que ser la otra, ¿no? La que no habíamos elegido hace un momento. Em, ¿Cuál sería obviamente la respuesta? Voy a borrar esto, ¿eh? Claro, hizo sin H, que eso, espero que sepan qué significa, izar sin H. Como recorrer, porque eso es de hacer. Ajá, no es recorrer, es levantar o elevar algo, como el izamiento a la bandera, cuando se iza la bandera, exacto, justo Sosa. En este caso, entonces, nos estamos refiriendo a que levanta la persiana, ¿no? Específicamente. Entonces, relacionen esta cuestión de izar sin H con elevar algo o levantar algo, ¿no? De manera concreta, como alzar, efectivamente. Bien. Entonces, justo en este contexto, estamos hablando de ISO sin H. Bien. Bueno, y les digo, ¿no? Aquí finalmente estamos un poquito retomando.
cuestiones de grafías de la H, ¿no? Con este conjunto. Hace mucho tiempo un sabio dijo que errar es humano, ya lo decíamos hace un momento al principio, ¿no? Errar sin H se refiere a equivocarse, y este es el contexto claramente que se aborda aquí, ¿no? Ese periódico refiere un hecho muy curioso y divertido. ¿Cuál sería, en este caso, la forma que debería tener la palabra hecho? Claro, el inciso B, ¿no? Se refiere a algo ya sucedido, a algo factual. Entonces, si estamos hablando de algo que ya sucedió, si estamos hablando de algo factual, de algo que se puede comprobar en en alguna medida, estamos refiriendo a hecho con H, ¿no? De hacer específicamente, algo que ya sucedió. Bien. Vamos con las últimas de este conjunto. Cada una de las elevaciones que se forman al perturbar la superficie de un líquido, ya lo estábamos diciendo justo ahorita o describiendo, recibe el nombre de onda, que les digo entonces, ¿no? Es este fenómeno físico que refiere a ondulaciones, ¿vale? Em, unas fuentes bien informadas revelaron el contenido de la futura ley que decíamos hace un momento, que preguntabas justo, Rodríguez, en cuanto al significado, sacar a la luz, ¿no? Decíamos, entonces tendría que ser el inciso A para este caso. Y la última, los excursionistas anduvieron hasta el extremo del cabo para contemplar, perdón, el paisaje marino, lo que decíamos, ¿no? Como hasta el extremo de la península, ¿no? Entonces tendría que ser el inciso B para este caso. Bien, entonces les quedan a ustedes los otros ejercicios, que de hecho son un poquito más complejos los otros, ¿eh? Les digo, normalmente el primer conjunto es un poquito más sencillo y el segundo conjunto es un poquito cada vez más complejo, digamos, ¿no? Aquí tienen con respecto a esto, pueden seguir practicando en cuanto a palabras homónimas. Hay varios ejercicios de palabras homónimas, de hecho, ¿no? Aquí tienen algunas otras. Vacilo con B, vacilo con V, son tres ejercicios, bueno, dos más porque ya hicimos el primero juntos, entonces ahí tienen dos ejercicios más de 20 preguntas o 22 oraciones más o menos para que ustedes sigan practicando y se van a seguir encontrando con algunas palabras que a lo mejor son importantes, que pueden resultar de importancia porque ya las han visto o porque las podrían llegar a encontrar en alguna medida en sus exámenes. Entonces, hay algunas cosas que pueden, les reitero, resultar de relevancia, ¿no? Entonces, esta es una forma de ejercicios que tiene que ver con las grafías también de manera directa. Y voy a borrar esto que ya tenemos escrito. Regresamos al índice y el otro conjunto de ejercicios son los parónimos, que recuerden, vamos a agregar la nota por acá. ¿Qué dijimos o qué hemos dicho en su momento que son los parónimos o la paronimia? ¿Se acuerdan? Suenan casi igual, exacto, ¿no? Entonces, palabras que suenan de forma muy similar, casi igual, como dice su compañero, y obviamente, pues al sonar diferente, aunque sean similares, suenan diferente, ¿no? O las pronunciamos diferente y por lo tanto su significado va a ser también diferente. Ojo, aquí pues se están agregando en este ejercicio se están agregando algunos pares de palabras que esencialmente pues no son, al menos para el español de México, para el español mexicano, pues no son realmente palabras parónimas, ¿no? Yo creo que aquí esta página es una página, no estoy seguro si es argentina o si es una página española donde tenemos estos ejercicios y pues en estos países sí existe como una ligera diferenciación en cuanto al sonido que pueden llegar a producir estas grafías. Yo creo que por eso los consideran dentro de este conjunto de palabras parónimas, pero evidentemente para nosotros españoles, hablantes de español, perdón, mexicano, pues no tenemos como esta diferenciación. Para nosotros, haya con Y y haya con doble L, siguen siendo ¿qué tipo de palabras? ¿Qué tipo de relación semántica se sigue presentando que mencionamos hace un momento entre estas dos? Exacto, ¿no? Siguen siendo palabras homófonas, efectivamente. En este contexto, ¿cómo escribiríamos? Todos preferimos que Nené no haya venido a la fiesta.
Efectivamente, con Y. Otra vez hablando del verbo haber, una forma conjugada, que en este caso tendría que ser la segunda. ¿Qué es haya con doble L? ¿De qué verbo se deriva? De hallar, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí recuerden encontrar, sinónimo de encontrar. Bien. Ok. Por fin he logrado cazar las piezas que me faltaban del rompecabezas. Esta creo que en algún contexto ya se las había puesto. A ver si se acuerdan que hemos determinado con respecto a esto. He logrado cazar las piezas del rompecabezas, ¿no? Recuerden que cazar con Z se refiere a, pues como a acechar, ¿no? Específicamente atrapar. Y pues en el contexto no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido pensar en la idea de atrapar, porque las piezas no es como que estén huyendo de la persona que está armando el rompecabezas, ¿están de acuerdo? Entonces, ya por lógica, tendríamos que elegir la respuesta, el inciso A, ¿no? Efectivamente, casar con S porque significa finalmente unión, ¿no? Juntar, justo. Entonces recuerden, o sea, nosotros lo relacionamos con un matrimonio, con casamiento, pero finalmente casar con ese o casamiento implica eso, una unión, juntar dos cosas, dos personas, en este caso dos piezas, ¿vale? Entonces, efectivamente, la respuesta tendría que ser el inciso A, de manera concreta, ¿vale? Y justo, pues aquí lo tenemos ya señalado. Bien. Entonces recuerden, ¿no? Casar con ese tiene muchos significados, entre ellos unir o juntar, sinónimo de unir o de juntar. Deberíamos ser capaces de encauzar por buen camino esta discusión tan desagradable. ¿Cuál sería aquí la respuesta entre S y Z? Aquí estamos pensando en guiar, ¿no? En dirigir, o sea, deberíamos ser capaces de dirigir por buen camino. Entonces, cuando hablamos de dirigir, ¿cuál es la forma verbal? Exacto, ¿no? Tendría que ser con Z. El inciso B sería la respuesta correcta. Entonces, esta a lo mejor, las dos existen. De hecho, la más común tendría que ser con Z. Encauzar con A, les reitero, también existe, pero tiene un contexto de uso de causa, efectivamente, coronel, ¿no? Encauzar con S hace referencia a causa y tiene un contexto de uso muy particular. Encauzar con S se utiliza sobre todo en un contexto judicial, ¿no? En un contexto jurídico. Y entonces lo podemos agregar acá. Esto se refiere a causa, se deriva de causa y es como iniciar un juicio, como iniciar un proceso legal contra alguien. Entonces, eso es encauzar. Y les digo, tiene ese contexto de uso muy particular. Y pues la otra forma, que es la que en sí nos interesa y la que está relacionada con el contexto, se refiere a dirigir, ¿no? Sinónimo de dirigir. Entonces, aquí el contexto nos determina que la respuesta tendría que ser este inciso B, ¿no? Entonces, ya ahí, por ejemplo, si tenían duda con respecto a esto, ya tenemos un par de palabritas nuevas. Los homófonos y los parónimos son casi lo mismo, ¿no? O los ejercicios son muy similares. Lo que les estaba diciendo, no sé si no alcanzaste a escuchar lo que les decía hace un momento, Hernández, que la página, no estoy seguro de si es una página de España, creo que sí es de España, o de Argentina, les decía. Pero recuerden, es que claro, para los españoles una S suena diferente de una Z, ¿no? Recuerden que era lo que les estaba comentando. Para el español mexicano, estos siguen siendo homófonos, ¿vale? Era lo que les decía hace un momento. Pero para un español, una cosa es encauzar y otra cosa es encauzar, ¿no? Que es más como una cuestión interdental cuando pronuncian la Z, como poner la lengua entre los dientes, encauzar, ¿no? Entonces, para ellos suena diferente. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que se están incluyendo algunos de estos pares de palabras dentro del conjunto de parónimos, por lo que les decía, no es que sean las mismas cosas, ¿no? Sino que más bien tiene que ver, yo creo, con cuestiones geográficas y variaciones de su español en comparación con nuestro español, ¿no? Entonces, por eso seguimos encontrando realmente para nosotros estos ejercicios siguen siendo de homófonos, ¿no? Eso era lo que les decía hace un momentito, ¿vale? Bueno, entonces voy a borrar esto que escribimos para pasar a la siguiente.
El jugador acertó totalmente en la cesión del balón al compañero que estaba desmarcado. ¿Cuál sería aquí la forma correcta? Exacto, ¿no? Estamos hablando de aquello que se deriva de el verbo ceder, ¿no? Y el verbo ceder, ¿cómo lo escribimos a inicio de palabra? Con C, efectivamente, ¿no? Entonces, en este contexto, pues la respuesta correcta tendría que ser el inciso B, sesión con C. Entonces, porque sesión con doble S significa junta, reunión, ¿no? O sea, se levanta la sesión o se da por terminada la sesión, o sea, se termina la reunión, estaríamos diciendo en ese contexto. Entonces, claro, sesión de ceder, la respuesta correcta será el inciso B para este caso. Bien. Penélope se ha acercado, perdón, al bazar de la esquina para comprar lo que necesita. ¿Cómo escribimos bazar en este contexto? Como un mercadito, ¿no? Efectivamente, la respuesta tendría que ser con Z. Muy bien. Dado que el campo está muy embarrado, voy a calzarme unos suecos. Bueno, esto para nosotros no es tan común, la palabra suecos con Z, pero se refiere a un tipo de zapato muy particular, ¿no? Entonces, es un tipo de zapato que mayormente eh, pues es justo como para un entorno lluvioso, que es de un material particular y tal, y entonces la respuesta tendría que ser el inciso A, con Z, efectivamente. Porque claro, para lo habitual es que sueco sea el habitante de Suecia, efectivamente, Sosa, ¿no? Entonces, justo como ya lo están comentando, pues ahí tenemos como esta referencia, y por descarte, exacto, el gentilicio, ¿no? Pues tendríamos que elegir el inciso A, aunque no conociéramos la palabra, aunque nos pareciera un poco rara. Recuerden que el contexto finalmente nos permite determinar respuestas correctas. La brigada municipal ha colocado una valla a lo largo de la zanja para evitar accidentes. Exacto, valla con Y es de ir, ¿no? Y obviamente en el contexto nos estamos refiriendo al verbo ir, así que tendría que ser el inciso A, ¿no? Como cerca, vale. O sea, cerca de, no como adverbio, sino como sustantivo, ¿no? Entonces, efectivamente. Los interesados deberán presentarse en nuestra oficina. Cita en la calle Pez del Pez, perdón, número 4. Esta puede ser un poquito complicada por el contexto, pero eh, cuando nos están proporcionando una dirección de manera concreta, podríamos por ese contexto entender que se trata de una situación de, pues eso, de dónde está situada, ¿no? En el contexto, cuando se nos presenta la dirección del lugar, hablamos de dónde está ubicada, ¿no? Entonces, por esa razón, tendríamos que orientarnos por el inciso B. Porque cita con C efectivamente sería justo como de concretar un encuentro, ¿no? Eso sería cita con C, ya sabemos. Entonces, en este contexto, de manera concreta, tendríamos que inclinarnos por este inciso B, por la cuestión de que se nos está diciendo dónde está, ¿no? Entonces, se habla de dónde está situado, del lugar en el que se encuentra. Bien. Estas ya empiezan a ser, ahora sí, ¿no? Ahora sí ya empiezan a aparecer pares de palabras que son más bien o que tienen que ver más bien con la idea de la paronimia, ¿no? Actitud y aptitud. Recuerden, esto sí ya es paronimia. Suenan palabras que suenan muy similar y que tienen significado distinto. Entonces, en el contexto de qué hablamos. De aptitud, ¿no? Efectivamente, justo de apto. Ella ha demostrado que es apta para desempeñar el cargo, que tiene la capacidad, a eso se refiere, que tiene los atributos, efectivamente. Entonces, la respuesta tendría que ser el inciso B, ¿no? De manera concreta. Muy bien. Entonces, aquí sí ya les digo, estos son perfectamente parónimos, ¿no? Bueno, ya volvimos a los homófonos. El escalador se hacía fuertemente de la cuerda para no caer. Exacto, esta palabra ya la conocemos, ya la hemos mencionado en clases, sabemos que se deriva del verbo asir
y que el verbo asir es el sinónimo de agarrarse, ¿no? El escalador se agarraba fuertemente. Es a lo que se refiere aquí, en este contexto, ¿no? Muy bien. Eh, aquel delincuente de poca monta espió o expió, volvemos otra vez a los parónimos, su delito con trabajos para la comunidad. Justo, ¿no? Expiar es como un indulto, como obtener un perdón, y espiar, pues obviamente es como vigilar a escondidas, ¿no? Entonces, en el contexto, claramente la respuesta tendría que ser este inciso A. Muy bien. Tiene los pies empapados porque ha resbalado y los ha metido en el arroyo. En este contexto, ¿cómo sería la forma correcta de escribir arroyo? Claro, ¿no? Con Y, ¿vale? Exacto, el inciso A. Porque arroyo con doble L es de arrollar, ¿no? Como sinónimo de atropellar. Exacto. Entonces, arrollar con doble L, relaciónenlo con atropellar, en este contexto no tiene sentido. Tendría que ser arroyo como un lugar donde fluye el agua, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión aquí. El cazador furtivo puso el cebo en la trampa. ¿Cómo sería la forma correcta de cebo? En ese contexto, claro, ¿no? Ajá, que es como la carnada, ¿no? Relaciónenlo con carnada. Y carnada se escribe con C, por ejemplo. Entonces ahí eso puede servir para determinar. Cebo con C es sinónimo de carnada. Y cebo con S se refiere a la grasa, ¿no? Entonces todo lo que sea referente a grasa, efectivamente, Chavarrita, ¿no? Dice su compañero, sebo es de grasa como las glándulas sebáceas, efectivamente, ¿no? Las glándulas sebáceas, sebáceo, lo escribimos con S inicial, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con grasas se escribe con S. Bien, entonces obviamente en este contexto referimos a la carnada. Muy bien. Una vez rescatado, el espeleólogo que se había perdido se abrazó de sus salvadores. Ah, perdón, a sus salvadores. Claro, ¿no? Con Z, de brazo, de rodear con los brazos de manera concreta. Porque abrazar con S es de brasas, ¿no? Como prender en brasas algo, prender en fuego. Entonces, efectivamente, aquí el contexto adecuado sería el inciso A. Eh, apenas nos encontramos la palabra 100 en uno de los textitos, en uno de los poemas que revisamos el miércoles, ¿no? El boxeador se tambaleó al recibir un golpe en la 100. ¿Cómo escribíamos 100 en ese contexto? Exacto, ¿no? Con ese, que ya saben que refiere a una parte del cuerpo, de la cabeza específicamente. Entonces, justo, B sería la respuesta. El Barça, aquí tenemos un par de palabras que a ver si conocen. No sé si las hemos llegado a comentar antes, probablemente no, pero dice, el Barça infligió o infringió una severa paliza a la Almería. 5-0. Entonces, justo, correcto, Basurto, ¿no? Y Chavarrieta igual. La respuesta tiene que ser el inciso A y vamos a recordar o a mencionar qué significan. Infligió se deriva de infligir, ¿no? Estos sí son evidentemente parónimos, ¿no? Porque suenan similar. Infligió, infringió. Vean qué cercanos son en cuanto a su pronunciación. Eh, Sí es española la página porque son equipos de la Liga Española. Sí, efectivamente, ¿no? Aquí lo podemos ver con este ejemplo. Entonces, ojo, infligió se deriva de infligir, ¿no? Infligir es el verbo. Y esto significa provocar un dolor a alguien, ¿no? Provocar algo a alguien, particularmente un dolor. Pues lo vamos a definir de esta forma, ¿no? Particularmente dolor. Entonces pueden decir que alguien les infligió un golpe en el brazo, por ejemplo, ¿no? O les infligió dolor tras el golpe que recibieron en el brazo, no sé, un contexto similar a esto, ¿no? Particularmente, les reitero, dolor, ¿vale? Y luego, infringió se deriva de infringir, infringir. Correcto, Chavarrieta, ¿no? Que se refiere a quebrantar,
específicamente en el contexto de normas, de leyes, ¿no? Efectivamente, estás en lo correcto. Entonces, infringir se refiere a romper, quebrantar, perdón, una norma o ley, ¿no? Entonces, en ese contexto, el que deberíamos utilizar, claro, como una infracción, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí sería la cuestión. La respuesta en este contexto tendría que ser el inciso A de manera concreta. Y ahí lo tenemos como correcto. Voy a quitar ya esto. Espero que haya quedado claro la diferencia y que observen cómo justo son palabras parónimas, ¿no? Porque suenan similar, pero no suenan, no son iguales. Bien. Vamos a las dos últimas y con esto terminamos por hoy. ¿Qué pasa con cayó con Y y con doble L? Jugando con su amiguito, Pedrito se cayó al suelo y se partió un diente. Justo, ¿no? Con Y de caer, ¿no? Porque con doble L es de callar, ya saben eso, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con, decíamos, la raíz del verbo del que se derivan estas dos formas. Entonces se deriva de caer, entonces se escribirá con Y al momento de conjugarse. Y por último, en estos momentos la cocinera está rayando las manzanas para el pastel. Esto ya se las había puesto en algún contexto. ¿Cuál sería la forma aquí? ¿Con Y o con doble L en este contexto específico, ¿no? Claro, con doble L, ¿no? El inciso B, porque recuerden que hemos dicho rayar con Y es rayas, ¿no? Hacer rayas específicamente, hacer líneas. Entonces aquí se refiere más como a despedazar, a desmenuzar, a desmoronar, ¿no? Entonces, como el queso, por ejemplo, tendríamos que escribirlo con doble L de manera concreta. Muy bien. Y ya ustedes quedan pendientes o quedan ustedes específicamente revisar las otras palabras que, pues les digo, van a encontrar muchas que realmente eh, para nosotros son homófonos, pero habrá otras que sí son definitivamente parónimos, ¿no? Como esto, expirará y expirará. Como apertura y abertura también, como seso y sexo, fabril y febril también son para palabras parónimas, provean y prevean también, ¿no? Entonces ahí tienen como otros infestado, infectado igualmente. Entonces les digo, van a encontrar aquí una combinación en estos ejercicios, tanto de palabras homófonas como de palabras realmente parónimas. Lo importante es que ustedes sepan identificar cuál es cuál, ¿no? Entonces tienen este otro conjunto de 18 y todavía hay uno más, ¿no? Que igualmente son 18. Entonces tienen dos ejercicios más para cada cosa que estuvimos revisando ahorita, para los ejercicios de homónimos y para los ejercicios de parónimos. Y bueno, les digo, esto ya se los había compartido antes y pueden encontrar otras cosas, ¿no? Si les interesa particularmente revisar cosas con H y sin H. em, y bueno, eso, ¿no? Ah, miren, aquí vienen unos ejercicios de los porqués, que es algo que revisamos hace no mucho en clases. Cuando escribimos, recuerden por qué junto y con acento o junto y sin acento, todas las formas que llegamos a mencionar. Hay otras cositas por aquí que les pueden llegar a servir, ¿no? Entonces, igual, es nada más cuestión de que ustedes exploren un poquito y vean lo que les puede servir. Proveer, ajá, exacto, ¿no? Provean es de proveer y es dar, y prevean es como una vista previa o a algo, profe, me surgió esa duda. Sí, estás en lo correcto, justo, Chavarrieta, ¿no? Entonces, provean es de proveer, ¿no? O sea, de dar, proporcionar. Y prevean de prever, o sea, anticipar algo, ¿no? Justo. Estás bien. Ok, hay algo que necesitemos agregar. Ya les compartí el link aquí en el grupo del chat, ¿eh? Pero les reitero, de todos modos, ya lo tienen en ese archivo que también en su momento les compartí en el grupo de Classroom. Entonces, para que lo encuentren también por ahí si fuera necesario. Nos vemos en